tema de salud. Es por eso que se me ha visto complicado cumplir. No es mi costumbre, pero lamentablemente se suceden así las cosas. Voy a pasar a proceder a, ¿cómo se llama? A iniciar la clase, ¿sí? ¿Quién va a dar para el ingreso eres tú, ¿no, Gabriela? Sí, profesora. Damos ¿Perdón? Porque cuando ya iniciamos la clase ya no podemos ver nada y no voy a poder, si es que alguien quiere ingresar, no voy a poder responder ni nada por el estilo. Entonces voy a proceder a iniciar la clase. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. No sé por qué es tan lento esto. Y vamos a iniciar. Voy a apagar eso mejor para que no se distraigan. No me distraigan. En un segundo que termine esto, quiero poner pantalla completa. Ya. Voy a proceder entonces a compartir pantalla. ¿Ya? Mira, está bien lento esto. Todo se hace muy lento, una lentitud. ¿Ya? ¿Escucha? ¿Ve mi pantalla, por favor? ¿Me confirma? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Sí, ahora sí se ve. Ya. Entonces, ¿pueden ver la diapositiva? ¿Todos pueden ver la diapositiva? Por favor. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve, profesora, pero se escucha un poco entrecortado. Sí, la señal está pésima. Me voy a ir a otro lado de un segundo porque la verdad que está muy mala y creo que sí va a estar complicado. Denme un segundo que me voy a mover. ¿Acá me escuchan mejor? Creo que sí. Ya, entonces, si acá me escuchan mejor, iniciar. Bien, entonces, la clase del día de hoy vamos a ver todo lo que es hipercatabolismo, hipermetabolismo, aplicado en la administración y infusión del paciente gran quemado. Nosotros vamos a aprender mediante este tipo de paciente. ¿Ya? Bien dicen de que puede manejar paciente gran quemado, va a dominar todo lo que es catabolismo, hipermetabolismo. Bien, entonces, ya desde 1833, en general en toda la etapa de guerras y el desarrollo de las civilizaciones ha habido, desde que existe el fuego, quemaduras, ¿no? Pero recién, ya desde el año 1833, en la época moderna, ya se comienza a describir el tratamiento, sobre todo de estos pacientes quemados, sobre todo después pues, de batallas y de guerras, ¿no? Porque también el tema de la hospitalización es más o menos en estos tiempos. El tema de un hospital no es algo muy antiguo. Antes no había hospitales, no estaban diseñados los hospitales como los conocemos. No había, era tratamiento, era domiciliario.
Entonces ya comienza a ver en la época moderna la descripción del tratamiento de los pacientes con quemaduras. Porque existen estas descripciones desde la época de los egipcios, ¿no? Pero en la época moderna es recién desde el año 1830 aproximadamente, ¿no? Entonces, describe la evolución de la quemadura con exactitud actual, como la conocemos ahora. Entonces, hablan en la relación a la muerte temprana en las primeras 72 horas, es una muerte dada por un shock hipovolémico irreversible. Y se afirma que el quemado sucumbe por causas que no se puede explicar. Y cuando la muerte ocurre entre los primeros 10 a 12 días, se reconoce que estos tenían un carácter febril, que es lo que corresponde a las infecciones que nosotros conocemos, ¿no? Infecciones, la sepsis y consiguiente los fallos o las fallas multiorgánicas. Pero cuando se refieren a muerte tardía, refieren que esto va a suceder entre la tercera y sexta semana después de la quemadura. Afirma Bellingham que los enfermos perecen, o sea, mueren en un estado de debilidad, agotados por la pérdida profusa de materia, que a lo que él se refería era a la masa corporal y por una extensa superficie supurada. A este fenómeno corresponde a lo que hoy conocemos como respuesta hipermetabólica al trauma, catabolismo, desnutrición y sepsis. Entonces, vamos a entender de que la quemadura es todo trauma térmico, producido por acción de agentes físicos, químicos o biológicos que provocan alteraciones en la piel, los cuales pueden ir desde un enrojecimiento simple o leve hasta la destrucción de las estructuras vitales. El daño del tejido está en función a la temperatura, ojo, pero del agente térmico. Y no solamente a la temperatura del agente térmico, sino al tiempo de la exposición, o sea, al tiempo que el agente térmico está en la piel. Y también a la conductividad térmica del tejido del que está siendo quemado, ¿ok? Entonces, una cosa es ponerle una plancha un segundo, una plancha totalmente caliente un segundo, a que ponerle 15 segundos. El daño mayor va a ser la que tiene más tiempo de exposición porque va a degradar más tejido. El daño térmico va a continuar inclusive aún después de que el agente injuriante es removido o extinguido. Es decir, si yo pongo la plancha en la piel 15 segundos y la retiro, la quemadura va a continuar mientras que la zona que he quemado permanezca caliente. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Es por eso que es lo que dicen los bomberos y lo que te dicen todos los que trabajan en esto. Enfría la zona con agua, enfría la zona quemada. ¿Para qué? Para que el agente injuriante o el calor en sí no siga deteriorando los tejidos. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a tener grados de profundidades de las quemaduras? Sí. Va a haber, no es lo mismo un grado superficial que un grado profundo. No estamos hablando de que de repente esa quemadura mida 5 centímetros cuadrados, pero obviamente la profundidad te va a dar mayor tejido o mayor cantidad de tejido comprometido y que puede llegar al hueso destruyendo. Quemadura de primer grado, esta es la que no produce secuelas permanentes, presenta mucho dolor, enrojecimiento o eritema y puede dar una curación espontánea en 5 días. Por lo general no deja secuela. La quemadura de segundo grado superficial afecta la epidermis y la capa superficial de la dermis. Las ampollas son el signo más influyente en el diagnóstico, sí, las quemaduras de sol. ¿Ok? Hay dolor al aire ambiental y cuando las presiona va a darse un blanqueamiento. La quemadura de segundo grado profundo, cierra la puerta, afecta la epidermis y la capa profunda de la dermis. ¿Es dolorosa? Sí, es muy dolorosa. No blanquea cuando se presiona localmente, esa es la gran diferencia. Y al jalar el vello, cabello o pelo, se va a desprender porque ya hay una quemadura de los folículos pilosos. La de tercer grado es indolora. ¿Por qué? Porque ya llegó a los nervios.
es blanquecina o marrón oscura, exactamente como un cartón, o blanca como si fuera una cartulina, apergaminada, corriosa e inelástica, así como un cartón. Requiere de esclerotomías que pueden requerir de amputaciones. ¿Qué es una esclerotomía? Si tenemos una piel quemada, ¿no? Eso está, al estar es igual que una, digamos, un cartón quemado, como un carbón quemado. Eso no va a salir fácilmente. ¿Eso qué tiene? Tiene que, con un bisturí, cortarse, ¿ok? Cortarse, ¿por qué? Porque va a haber una presión del tejido interno hacia la parte quemada, ¿ok? Entonces tiene que cortarse por segmentos para que esa presión no ocurra, no empeore el tejido interno y para facilitar después el retiro de ese tejido muerto quemado. Y esto también, según la profundidad, puede requerir de amputaciones. La quemadura de tercer grado tiene una destrucción de todas las capas de la piel, tiene gran inflamación de los tejidos y el sistema inmune. Las quemaduras de cuarto grado ya se altera piel, fascia muscular, músculo, tendones, hueso y articulaciones. ¿Cómo medimos la extensión de las quemaduras? Así, por la regla del 9. Todo el cuerpo se divide en 9 y lo que hacemos es, tenemos este dibujo en blanco en la historia y quien hace la determinación de la extensión de la quemadura simplemente va calcando, copiando la zona quemada en ese tipo de dibujos. Lo va sombreando y va sacando el porcentaje de quemaduras. ¿Sí? Entonces, este es igual la regla del 9, donde vemos acá la distribución en cabeza. Todo es 9 múltiplo de 9, como se dan cuenta. Pero existen quemaduras como esta, la del lado de este diagrama, a puntos, donde hay salpicaduras, ¿no? De quemaduras. O sea, no es una extensión única. ¿Cómo se mide? Con la palma. Cada palma de la mano, como ven en el dibujo, hasta el dedo más grande, hasta la punta, desde la base de la mano, es 1%. Entonces vas midiendo 1%, 1%, 1% y sacas la quemadura total, ¿no? Para acá, ¿cómo podemos medir? Porque si está salpicado, ¿no? La única forma es que con la palma de la mano veamos 1% acá, entre la nalga y la pierna hay 3% aproximadamente. Medio por ciento en la mano, en ambas manos habría 1%, habría 4%. Las salpicaduras de repente acá hay 2% o 3%, ya sería el 7%. O sea, no hay otra forma más que esa, es la forma más práctica. Y sí, pues es casi un 1%. ¿Estamos bien? Y todavía no hemos contado la cabeza, que es 4.5, entonces sería 7 más 4.5, tendríamos 11.5 de superficie corporal total quemada. ¿Me dejé entender hasta acá, por favor? ¿Alguien me puede responder? Sí, profesora. Gracias. ¿Ven? Entonces es toda la palma de la mano hasta la punta del dedo. No es solamente la palma de la mano sin dedos, no, es todo, 1%. Entonces, la severidad también lo que dice la ABA es de que, y eso es algo que van a encontrar, ¿no? Dice, pero tiene 15%, ¿no? ¿Por qué es gran quemado? Porque de repente tiene quemado la cara. Y al hecho de quemarse la cara ya es un gran quemado. ¿Ok? De frente, más del 20-25% ya es gran quemado. Y sobre todo si tiene quemaduras de segundo grado para arriba. ¿Ya? Quemaduras eléctricas. No, pero es 4%, nada más te dicen. La quemadura eléctrica es gran quemado. No interesa si no ha dejado marca en la piel. Es la conductividad eléctrica, el daño interno que hay, es gran quemado. Quemaduras y traumas concurrentes, por ejemplo, de repente tiene 10% de quemadura, pero ha sufrido un accidente de tránsito, ya es gran quemado. Porque los procesos hipermetabólicos de ese paciente van a ser lo suficientemente graves por el trauma adicionado para considerarse un gran quemado. Pacientes de alto riesgo también se considera a un paciente gran quemado. Entonces, quemaduras menores, menos del 15%, siempre que cuando no sea cara, orejas, cabeza, genitales, ¿no? Siempre y cuando, pues,
no sea quemadura eléctrica. Después todo eso va a ser quemadura menor o de moderada entre el 15 y 20%. ¿Estamos bien? Entonces, en los gran quemados o quemaduras de más del 20%, esto va a provocar una respuesta hipermetabólica masiva con disminución de la inmunidad, pérdida excesiva de líquidos, alza térmica o fiebre, obviamente una pérdida de peso y, como consecuencia, una atrofia muscular. Entonces, si vemos la fisiopatología de la lesión y curación de heridas, vamos a tener que tenemos la fase de inflamación, proliferación y de maduración. En la inflamación, esto va a durar de 7 a 10 días, va a iniciar a formarse coágulos. Hay una proliferación de linfocitos y monocitos, los tejidos dañados. En la sangre, lo que va a aumentar es los neutrófilos. Y entre el quinto y hasta el tercer día, más o menos, en los tejidos va a aumentar los monocitos, los neutrófilos y va a darse la fagocitosis. Los monocitos van a secretar citoquinas que van a luchar contra los gérmenes. En la fase proliferativa va a durar aproximadamente 2 semanas, donde los fibroblastos son atraídos a la herida y liberan diferentes proteínas. El colágeno es una de ellas. El colágeno va a reforzar la integridad de las heridas, va a formar una nueva matriz de tejido conectivo que reemplaza a la dermis dañada o quemada. Por lo tanto, eso se llama reepitelización. Luego se inicia la angiogénesis a partir de vasos sanguíneos indemnes, o sea, vasos sanguíneos que no se han quemado. Y así llega nutriente al nuevo tejido. ¿Qué pasa si hay una reepitelización, un lleno de esa quemadura de adentro hacia afuera porque se llena de músculo y no hay angiogénesis o no llega la irrigación a ese tejido? Se va a morir ese tejido. Entonces, tú ves un tejido, ese músculo que crece, esa piel que crece como con unos puntitos rojos bien chiquitos. Eso es la angiogénesis. Eso es que ese tejido que está creciendo tiene vascularización, o sea, tiene sangre que lo irriga y que lo nutre. Entonces, ahí estamos bien. El problema es cuando no tiene irrigación sanguínea, ese tejido va a morir. O ya está prácticamente muerto, no tiene cómo sustentarse. ¿Qué es lo que pasa? Hay que sacarlo. Hay que rasparlo, porque si no, eso se va a infectar y va a haber sepsis, punto partida térmico de este tipo de pacientes. Entonces, nosotros tenemos que ver que ese tejido que está creciendo esté granulado, esté irrigado, que tenga vasos aquí. A mayor angiogénesis, obviamente va a haber menor infección. Al disminuir el riesgo sanguíneo, disminuye el oxígeno, los leucocitos, la cicatrización y aumenta la infección. Tenemos que ver que ese tejido que crezca, que ese epitelio que crezca esté bien vascularizado. Si no, hay que retirarlo. Lo retiran con todo lo que... Augusto, por favor, cierrame la puerta. Con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque el retirar un tejido, por más que esté muerto, hay un sangrado. Los pacientes que ingresan a sala para diferentes tipos de procedimientos pierden mucha sangre, 100, 150, 170 ml de sangre cada vez que ingresan. Y estamos viendo que un gran quemado ingresa 3 veces al día. 3 veces a la semana. Entonces, a la semana tranquilamente puede estar perdiendo entre 200, 300, 350 ml de sangre. Es por eso que los grandes quemados necesitan muchas transfusiones de sangre para mantener el fluido sanguíneo que no esté en un riesgo, que no ponga en riesgo la vida del paciente. ¿No? Entonces, son pacientes que reciben pues 14, 20 unidades durante todo su proceso de recuperación. La fase de maduración es el equilibrio entre la producción de colágeno y su degradación. Entonces, se produce debajo de la capa de reepitelización. Disminuye la densidad de los fibroblastos por una rápida apoptosis. La remodelación es un proceso que dura meses o años y ocurre al final de la maduración. Las haces de fibra de colágeno se organizan y aumentan de grosor, habiendo mayor resistencia del tejido. Sin embargo, ese tejido es muy débil
es un tejido tan delgado, al menos de la piel y de la fibra muscular al inicio, que fácilmente se desgarra. Yo les cuento, ¿no? Lo que pasó una vez. Tuvimos un paciente gran quemado que nos costó mucho de ello, era de segundo grado profundo, pero era de segundo grado. No tenía tantísima extensión de tercer grado. Tuvimos que esperar a que cicatrice segundo grado para que puedan sacar tejido o piel para recién cubrir el tercer grado. Y cuando se va de alta, el médico estaba tan emocionado que le da la mano y lo apretó fuerte, pues, ¿no? No me voy a olvidar que nunca que esa piel se quedó en los dedos del médico. Así se desgarró, se desprendió. Es como una película muy delgadita. Y lo único que le dijo era, pues, te voy a tener que ver más seguido en consultorio, ¿no? Porque el hombre estaba ya vestido para irse, volver a internar por ese tema. Era complicado, ¿no? Después de tantos meses internado. Entonces es una piel que hay que cuidar como oro, ¿ya? Como oro. Porque a pesar del alta, esos pacientes tienen que seguir alimentándose y nutriéndose para que ese tejido se vuelva tan turgente y grueso como el resto de la piel o como debe ser, ¿ya? ¿Existen cambios metabólicos en el quemado grave? Sí, una importante revisión describe estos cambios frente a la quemadura, los cuales están mediados por hormonas contrarreguladoras como el glucago, adrenalina, noradrenalina, la hormona de crecimiento y los glucocorticoides. Y por otro lado, las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 1, lo cual genera una respuesta hipermetabólica e hipercatabólica profunda y sostenida en el tiempo. No que de acá a 2 semanas va a bajar, no. Lo que sucede es que va disminuyendo la superficie de quemadura, pero el hipermetabolismo y el hipercatabolismo en los pacientes sigue alto. Sigue alto. Inclusive encontré una revista hace mucho tiempo, una revista que era antigua, donde te dice que hasta que no cicatrice lo último de la parte injertada o lo último de la quemadura, el proceso hipermetabólico, hipercatabólico es sostenido. No, pero antes tenía 50% y ahora tiene un 1%. ¿Ha mejorado? Sí, pero su respuesta hipermetabólica y hipercatabólica, lo más seguro es que sigue igual. Y si ha bajado en algo, es muy poco. Hasta que eso no cicatrice. Luego pasa otra fase de recuperación. ¿Ok? El hipometabolismo y el hipermetabolismo. Sí, se genera un hipometabolismo solo al inicio de la quemadura. En la primera respuesta post-injuria térmica se le denomina fase F. Es lo primero después de la quemadura, donde hay pérdida del volumen plasmático, hay shock. Si hay shock, hay disminución del nivel de la insulina, disminución del consumo de oxígeno, disminución de la temperatura corporal, disminución del gasto energético basal. Vuelvo a repetir, disminución del gasto energético basal. Ahí está el hipometabolismo. Y la disminución del gasto cardíaco. Pero eso es como respuesta a la injuria térmica. Pero luego de eso viene la segunda respuesta de la historia de la injuria térmica, y es donde se desencadena el hipermetabolismo, lo cual va a acompañar por muchísimo tiempo al paciente, lo que antes se denominaba con la fase flow. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aumento de las hormonas catabólicas, catecolaminas, glucocorticoides, glucagon, hay aumento del gasto cardíaco, aumento de la temperatura con tendencia a alza térmica, mayor consumo energético, aumento de las pérdidas de nitrógeno en orina, proteólisis acelerada, neoglucogénesis, movilización de las grasas, severa inflamación, y en sangre están aumentadas las citoquinas. ¿Ok? Tenemos entonces fase E, fase flow, lo que antes se denominaba así. Tenemos la respuesta de las primeras 48 horas, es la fase E, donde hay mayor, es la fase inmediata de las quemaduras, y luego tenemos la flow, que puede durar semanas o meses, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hay en la fase E? En la herida, no sé si ustedes se han caído, se han raspado la rodilla, bueno, todos chicos, pasa. Luego que se raspan,
sale como un líquido en la herida, un líquido medio gomosito, medio transparente, ¿ya? No sé si se acuerdan, si han visto la herida cuando se caen o se raspan. Más se da cuando se raspan fuerte, ¿no? Eso es plasma. Ahora, como que la herida se humedeciera, si se mojara. Ahora eso multiplíquenlo por cientos. Eso es lo que pasa en una quemado. ¿Ya? Entonces hay fuga capilar hacia el espacio intersticial, también hay pérdida de plasma por las heridas, hay baja presión arterial, gasto cardíaco y demanda de oxígeno bajo metabolismo y perfusión tisular, y obviamente por estas bajas, ¿qué va a necesitar el cuerpo? Mayor cantidad de fluidos para mantener la hemodinamia, o sea, lo que va a necesitar es mayor hidratación, mayor cantidad de líquidos. ¿Qué? Entonces, ¿quién se afecta ahí? El riñón. El paciente gran quemado suele ser o puede ser una insuficiencia renal aguda, sí, es una de las consecuencias de esta hidratación a grandes volúmenes al inicio de la quemadura, ¿ok? Luego de las 48 horas, ¿no? O a veces en algunos se quedan en la fase más días, ¿ah? Recordemos de que inclusive hay quemados críticos que responden mal al trauma de la quemadura, entonces puede quedarse más días, pero es el tiempo que es promedio se estipula, ¿no? 48, 2 o 3 días. Y después de esa fase, entrando a la segunda fase, va a haber aumento de la tasa metabólica y circulación hiperdinámica, mayor producción de catecolaminas, hormonas de estrés, producción de radicales libres, mayor glucólisis, proteólisis, lipólisis, resistencia a la insulina, disfunción hepática, sí. La tendencia a que estos pacientes hagan hiperglicemia es enorme. La tendencia de estos pacientes hagan alteración hepática es mucho. Nosotros tenemos que estar viendo TGO, TGP, gamma glutamitrofenasa, tenemos que estar revisando, tenemos que estar evaluando. ¿Hay mayor gasto cardíaco? Obvio, pues, porque hay mayor hipermetabolismo, hay mayor consumo de oxígeno, por supuesto. Los requerimientos nutricionales se incrementan, sí. Hay mayor estrés oxidativo, mayor apoptosis de epitelio intestinal, disrupción de la barrera de la mucosa, mala cicatrización de las heridas y riesgo de infección de tejidos y supresión inmunológica. Entonces, el gran quemado sí, pues va a tener una etapa donde hay una fase aguda, una fase posaguda más crónica. La fase aguda va a tener el primer periodo o periodo temprano, lo que se llamaba fase E, o periodo tardío, lo que se llamaba fase flow. Y luego la posaguda crónica, donde va a recién el gran quemado a comenzar a revitalizar, incrementar la masa muscular que ha perdido, ¿no? Sin embargo, recordemos de que en el periodo fase flow, donde hay una fase metabólica y desgaste muscular enorme, enorme. El cuerpo se comporta de manera diferente en un estado hipercatabólico, hipermetabólico. El cuerpo lo que hace es comenzar a usar masa muscular como energía y la pérdida de masa muscular es enorme, ¿no? ¿Qué es lo que va a desencadenar? Pues que tu paciente tenga un sistema inmunológico deteriorado. Los gran quemados tienden a infectarse de todo, todo lo que hay en el medio ambiente tienden a coger. Y si tú, inclusive nosotros hemos tenido pacientes en que le hemos sacado hemos hecho estudios de heces y salían negativas y con el tiempo comenzaron a salir positivas. ¿Por qué? Porque de repente pues tenían pequeñas cantidades de parásitos que no salieron en las muestras, pero con el sistema inmunológico deprimido comenzaron a esos a crecer, ¿no? A alimentarse y pues comenzaron a hacer estragos, ¿no? O sea, porque es la única explicación que nosotros tenemos. Ya que en una sala estéril, pues, ¿quién los va a infectar, no? Entonces, o sea, ¿cómo funciona el cuerpo de tal manera que trata de compensar? Y obviamente va a dejar de que crezcan
parásitos, se infecten de bacterias del medio ambiente. Y es muy complicado esta etapa, ¿ya? El aumento de las catecolaminas, de los glucocorticoides, del glucagón, ¿qué es lo que va a ocasionar? ¿Por qué es importante conocer esto? Lo que va a ocasionar es hipermetabolismo, balance nitrogenado negativo, retención de sodio e hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Hay una alteración del sistema inmune, sí, pues hay pérdidas de la barrera de la piel, ya no tienes piel. Porque ya no tienes piel, la pérdida de nutrientes por la piel, hay una fuga de nutrientes por la piel. Estás expuesto a bacterias gram positivas, negativas, y hay mayor muerte por sepsis. Hay alteración del sistema circulatorio, hay aumento del gasto cardíaco, gran cantidad de sangre y plasma en la herida. Los buenos nutrientes en la herida, las proteínas comienzan a perderse, a salir, aumenta las pérdidas de plasma y grandes pérdidas de nutrientes y de plasma en general. En esta fase es el origen de las complicaciones de la desnutrición, disfunción celular por pérdida proteica, falla orgánica e infecciones severas. Por lo tanto, el pico más alto del hipermetabolismo puede dar entre aproximadamente el 10º día, aproximadamente, ¿no? Puede alcanzar inclusive hasta el 40% por encima de los valores normales el hipermetabolismo, el incremento del requerimiento energético y proteico. Esto va a retornar gradualmente con la reepitelización y los injertos. En la fase de hipermetabolismo hay gran pérdida de proteínas, glutamina, arginina, ácidos nucleicos, se comienzan a ser esenciales. También se pierde obviamente grasas, vitaminas de una manera increíble y acelerada, y de micronutrientes teniendo mayor atención el selenio y el zinc. ¿Cuáles son los factores potenciales que afectan la tasa metabólica en los pacientes con quemaduras? Ya, pues te quemaste. Pero ¿sabes qué? Si estás ansioso, te va a afectar. Si eres adulto mayor, o sea, la edad, va a afectar. La aplicación y remoción de injertos te va a afectar porque ingresas a sala de operaciones. Si ingresas a sala de operaciones vas a necesitar anestesia. La anestesia altera el metabolismo, sí. La composición corporal también, el hecho de que tengas más tejido adiposo antes de quemarte o más tejido muscular va a hacer una diferencia. La temperatura corporal, la alza térmica, ya saben, alza térmica por encima de 37, 38 grados son 10% más del requerimiento energético. Entonces, obviamente que va a afectar. La producción de catecolaminas, el ritmo cardíaco, ya lo hemos revisado, también va a afectar. La pérdida de calor seco por la temperatura ambiente, sí. O sea, se pide que la temperatura ambiente tenga un cierto grado que sea más o menos de 23, 24 grados para evitar la pérdida de calor y que el cuerpo del paciente necesite más energía para mantener a una temperatura adecuada al organismo. Recordemos que al no tener piel se evapora el agua, hay fuga de calor del organismo. Entonces se genera mayor gasto de energía. El costo energético de la síntesis de proteínas, obviamente, que también te va a requerir una demanda energética. El costo energético del estrés respiratorio. ¿Por qué estrés respiratorio? Por la ansiedad. 2, porque los pacientes de gran quemado muchas veces se queman justamente en ambientes cerrados. Al quemarse en ambientes cerrados o con tóxicos, pinturas, etcétera, pues se dañan las vías respiratorias. La mayoría de los gran quemados requieren ventilación mecánica. Están intubados. ¿Ok? Entonces se daña también las vías respiratorias. La extensión de la lesión, una cosa es 10%, una cosa es 40%. El género, sí, pues el hecho de ser mujer es más difícil que ser hombre. ¿Por qué? Porque hay pérdidas menstruales de sangre, hay menor tejido muscular, mayor tejido adiposo. O sea, es un tema de anatomía también que hay que ver. La pérdida de los injertos, sí, pues yo te injerto o te injerta el equipo de salud y lo pierdes por desnutrición. ¿Qué es lo que pasa en pérdida de injertos, chicos? Si yo te saco piel sana, te daño esa zona sana y la procesa y se le pone en la zona dañada. Pero ya te hizo una herida, ojo, pero porque de repente por desnutrición o por falta de cuidado pierdo ese injerto, o sea, porque el injerto, la piel, se hace como una nata,
de la leche se hace así cuando se pierde. No se pierde cuando está totalmente seco, perfecto. Cuando se hace como una nata, eso se pierde. Se pierde. Se desprende y se pierde. Entonces, ¿qué pasó? Te metí a hacer operaciones, te puse LPO, te saqué piel, te dañé, y luego no me sirve esa piel. Olvídate, pues es un proceso. Y encima pierde sal en la misma hacer operaciones. Perdón, sangre. O sea, es demasiada pérdida, es una pérdida muy grande. No solamente es el tejido que está dañado, sino es todo el proceso. Es realmente muy penoso cuando se pierde el injerto del tejido, porque hay mucho involucrado ahí. Entonces hay que realmente tratar de mantener ese injerto lo más sano posible. Entonces, la alimentación tardía versus temprana también va a jugar otro factor. ¿Por qué? Porque obviamente el demorarnos en dar la alimentación de este paciente va a generar una deuda calórica increíble, ¿ya? Y eso, olvídate, o sea, es bien difícil recuperarlo, ¿eh? La infección, el dolor, el sueño versus vigilia, las cirugías también van a jugar en contra. Entonces, es lo que estaba explicando lo del injerto. Fíjense, estoy sacando, si ven en la parte A, piel de la zona sana. Fíjense que se pela esta zona, se procesa en esta maquinita que ven más abajo, ¿no? La de acá. Se procesa el tejido, luego se injerta el tejido en la zona quemada, ¿ok? Ahora, mire, todo este proceso dañas una zona sana para cubrir una zona quemada, ¿ves? Y el tejido que pega o que queda sanito, así se ve con el paso de los días, sequito, y va quedando ahí. Y es como si hubiera impreso ahí, tatuado. Queda bonito y va quedando ahí. Se pone como una nata cuando esto cae, como una nata de la leche, así, todo fangoso, húmedo y se desprende. Y todo esto se pierde, todo el proceso se pierde. Bien. Para nosotros de verdad que es bien trágico cuando se pierde tejido porque sabemos de todo lo que se daña, el proceso tan doloroso como para perder el injerto, ¿no? Entonces, si sabemos ya de que existen esos compartimentos corporales donde solo el 10% del cuerpo es proteína, la pérdida proteica se va así más o menos extrapolar. Si pierdes 15% de la masa muscular, se va a disminuir la cicatrización. Si pierdes 30%, va a incrementar las infecciones, úlceras de presión, ausencia de cicatrización y el desacondicionamiento. Cuando ya hay una pérdida del 40% de la masa muscular, ocurre una falla multiorgánica. ¿Ok? Hay que tratar de evitar perder masa muscular en ese tipo de pacientes. El éxito del manejo de gran quemado es precoz, ¿no? Pero cuando hay una buena hidratación, una perfusión adecuada en las unidades de cuidados intensivos o en emergencia, correcta cobertura antibiótica, curaciones de sala de operaciones, hay que prevenir con un soporte nutricional precoz y prevenir o minimizar el hipermetabolismo. Entonces tenemos la respuesta metabólica a la lesión, donde ustedes pueden observar de que obviamente la quemadura va a estar por encima de cualquier tipo de lesión, fíjense. Esta es la respuesta hipermetabólica enorme. ¿Ok? Entonces, bajo cualquier tipo de otra lesión. La pérdida de nitrógeno es brutal, fíjense. Nada te va a comparar a la pérdida de nitrógeno por orina con la pérdida de nitrógeno por un gran quemado. Tenemos abordaje nutricional. ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar la pérdida de masa muscular, mejorar la respuesta inmune, evitar complicaciones de la sobrealimentación, prevenir y tratar las deficiencias de micro y macronutrientes y contribuir a la recuperación y menor estancia hospitalaria. Debemos hacer una evaluación clínica, por supuesto, tenemos que ver si hay edema, si hay depresión de masa magra y grasa, si hay deshidratación, si hay deficiencias de micronutrientes
la demanda metabólica, la cicatrización deficiente de heridas y la masticación y deglución, porque eso tenemos que ver. Tenemos muchos pacientes con deficiencia de masticación y deglución. Licenciada, pero si antes estaba bien el paciente, sí, pues, pero ya tuvo injuria inhalatoria, le pusieron el tubo endotraqueal, le sacaron el tubo endotraqueal después de 20 días y está todo lacerado del esófago. El paciente solamente puede pasar agua o dieta licuada, pero no nos dimos cuenta. Entonces, hay que evaluar todo esto. ¿Qué es un paciente crítico? Entonces, cualquier paciente expuesto a una situación de injuria o lesión que puede ser accidental o quirúrgica y que desencadene en una respuesta en el organismo con falla de algún sistema importante. El paciente quemado es crítico, por supuesto. El gran quemado termina siendo así. Todo como esto, como ven, todo va, desde el edema postquemadura va a ingresar un shock hipovolémico, va a dañar órganos importantes, estamos hablando de pulmones, riñones, intestino, y al final todo esto va a terminar en una translocación bacteriana, ¿ok? La injuria térmica, la pérdida de barrera y la respuesta hipermetabólica va a terminar en una desnutrición, en inmunodepresión. Va a exacerbar el catabolismo proteico y va a haber infecciones. Todo esto termina en una sepsis. Y al final todo este proceso es una falla multiorgánica. ¿Por qué? Empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el hígado, empieza a haber una sepsis, punto de partida dérmica, y lo que va a desencadenar es en la muerte. Importancia de la nutrición temprana. Sí, tenemos una nutrición temprana. Se mantiene la preserva el paso directo de nutrientes. Salvo se va tenemos de que dentro de las 6 horas post-agua, sí, siempre que cuando tu paciente esté en movimiento. Y si no está estable, vamos a darnos un tiempo razonable, 2 o 3 días, si es que está muy mal, si no, vemos la forma de alimentarlo de otra manera. ¿Ya? Podemos elegir la NPT si es que el paciente, estamos viendo que va a con esa inestabilidad hemodinámica, tiene un bioparalítico, no hay absorción de nutrientes, tiene noradrenalina alta, podemos escoger otra vía, pero solo en casos muy excepcionales. Entonces, el inicio de la alimentación enteral en las primeras 24 horas, el objetivo es atenuar la respuesta hipermetabólica e catabólica, ¿no? Entonces, con una nutrición enteral precoz, dentro del primer y tercer día, vamos a evitar la sobrealimentación, porque recuerden que tiene hidratación también. Entonces, ¿podemos cubrir el 70 y 80% de los requerimientos? Sí, podría ser, ¿ah? Pero si tu paciente está más estable, ya realmente en el tercer día ya puede ya ir cubriendo los requerimientos nutricionales. ¿Sabes qué? Cada paciente es un mundo. Pero eso sí, definitivamente, ya entre el séptimo y tercer día tenemos que estar cubiertos los requerimientos. No podemos demorarnos más. Entonces, dentro de la primera semana, ya que tenemos ese aporte nutricional, tenemos que monitorizar glucosa, balance hidrogenado y la tolerancia digestiva siempre. ¿Qué cosa? Distensión abdominal, residuo gástrico, deposiciones, tenemos que tolerar todo esto en el paciente. Leo, niño, Teo. ¿Ya? Obviamente que durante toda la hospitalización hay que corregir las pérdidas de micronutrientes. Hay que suplementar hierro, zinc, selenio y vitaminas antioxidantes. Hay que ver la rehabilitación para recuperar masa muscular y la funcionabilidad del paciente. Por lo tanto, tenemos que mantener la dieta hiperproteica, hipercalórica. Ojo, ejercicio según la cicatrización del paciente, ¿ya? Cálculos nutricionales, sí, pues estos cálculos nutricionales es el gasto energético que vamos a realizar, vamos a medir el gasto energético, pero ojo, tenemos que tener en cuenta esto, de que el peso corporal va a ser un poco difícil de medir. Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana. ¿Por qué? Por la presencia de edemas, vendas húmedas, fiebre, deshidratación, cirugías, analgesia, anestesia.
A ver, fíjense en la figura. Quiere empezar este niño o esta persona que está aventado, si los pacientes tienen contraindicación de pararse, ¿cómo lo pesamos? ¿Cómo le hacemos extensión de brazada? Mírense las ventas que tienen. ¿Cómo le hacemos la medida de talón rodilla? Es bien complicado hacer la medición. De este tipo de pacientes tenemos que tener mucha expertise, ver la forma, ¿no? Pero tenemos que sacar el peso de estos pacientes. Entonces, ¿va a existir limitaciones? Sí, va a existir limitaciones, pero existe otro tipo de herramientas para la evaluación nutricional de pacientes quemados. Se puede utilizar ultrasonido para el estudio morfológico y estructural de la masa muscular, sí se puede hacer. Se puede utilizar ecógrafos, sí se puede hacer, ¿no? Pero a veces el problema es que a veces la pierna está quemada y entonces para pasar el por ahí, pero sí se puede hacer. ¿No? Lo que se utiliza mucho es el ultrasonido, la medición del recto anterior del cuádriceps, también se puede hacer. En situaciones óptimas, por supuesto. ¿Qué es lo ideal para hacer seguimiento muscular? ¿Eh? Obviamente que también tenemos que tener una evaluación clínica. Esta evaluación clínica debemos centrarnos en la búsqueda de signos de exceso y deficiencias, como edema, depresión de masa magra y grasa, deshidratación. ¿Ok? Tenemos que ver, obviamente también, ya lo hemos dicho ya, la masticación y la inclusión. La calorimetría indirecta, obviamente, es el gol estándar. ¿Lo tenemos? No tenemos. ¿No? Pero bueno, hay que mencionarlo para cuando lo tengamos. Es caro. Pero nosotros nos basamos en cálculos de requerimientos nutricionales. Actualmente, y la ecuación de Toronto, lo que se está utilizando más comúnmente en todas las unidades de atención de quemados. Sin embargo, Harris Benedict tampoco está tan en desuso, ¿ah? Ojo. Perdón. Entonces, acá está la ecuación de Toronto, ¿no? Para que ustedes lo puedan observar. Es una ecuación donde ve la superficie corporal, los factores calóricos, también utiliza Harris Benedict, la temperatura del cuerpo, y esta es una ecuación dinámica porque resta 4.5 kilocalorías por día post quemadura. Yo ya no resto cuando mi paciente esté injertado. Lo van a injertar, ya no resto porque estoy lastimando una zona, ya no resto, ¿ya? Pero ese es un tema de manejo propio ya con ¿cómo se llama? La experiencia, ¿no? Pero normalmente Toronto es la que se está utilizando, hasta que se diga otra cosa, ¿ya? Entonces acá tenemos la fórmula de Toronto, donde inclusive están sugiriendo de que se multiplique por estos factores, ¿no? Para hallar el requerimiento calórico. Y tenemos la fórmula de Schofield, pesos para libros, ¿ok? El gasto energético se va a correlacionar con la superficie corporal quemada, la profundidad de la quemadura, lesión por inhalación y la presencia de infección. Sin embargo, debe ser mayor al recomendado a otros pacientes críticos, pero no debe superar el 200% del gasto energético basal. ¿Ok? No debería superar. ¿Por qué lo digo? Pues porque quemados de 60% de superficie corporal quemado, donde nos emocionamos, pues, ¿no? Y sacamos el requerimiento. Uy, me sale 3.000, 4.000. Ojo, tu gasto energético basal, si es 1.500, tú puedes darle más de 3.000. No, pero tiene 90%. No, hay un techo metabólico, y este es el techo metabólico. No puedes subir más porque tu hígado no va a poder procesar semejante cantidad de carbohidratos. ¿Ok? En lo que es en función de la superficie corporal quemada, tenemos las proteínas que va de 1.5 a 2 gramos por kilogramos de peso por día. En situaciones especiales pueden ir más. En situaciones especiales pueden ir más calorías, pero por lo general nosotros lo que hacemos es lo aplicamos para hacer hidrogenado, ¿ya? Si el gas hidrogenado da mucha pérdida, obviamente voy a poder subir. Ojo, si subo proteínas, voy a tener que subir aporte calórico, ¿ok?
Eso lo vamos a explicar ahorita. No pueden ir solas, ¿no? Priorizar carbohidratos complejos en ambos. Lípidos entre el 20 y 30%. Hay que evitar exceso de omega 3. Ojo, pero hay que pegarse el 20%. Porque si das 30%, corres el riesgo de dar demasiada cantidad de grasa, que al final la grasa es proinflamatoria. Pero si tengo dentro de la grasa TCM, tengo omega 3, ¿puedo aumentar un poco más? Sí, sí. Para no pasar, porque sobre todo que hay pacientes que tienen hiperglicemias, ¿no? Entonces sí podemos verlo. Pacientes diabéticos sí también podemos, pero tenemos que ser muy finos con la calidad de la grasa. Y obviamente control glucémico indispensable. El objetivo es mantenerlo entre 140 y 180. Menos de 140 por el riesgo de hipoglicemia. Ojo, que la hipoglicemia es lo que mata, no la hiperglicemia. Bien, acá vemos el aporte, que no debería pasar del 25% del aporte calórico total. Obviamente que las calorías, que la energía es esencial para la reparación de tejidos. Sí, pues si tú das mucha proteína, el problema es de que esa proteína a la hora de utilizarse va a ser función calórica, no proteica. Entonces la glucosa, una carga máxima de 5 miligramos por kilogramos por minuto, ¿ok? Es lo que debemos dar, tampoco debemos dar tanto, ¿ok? Porque también hay un problema con el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. No todo es magia, todo tiene que ser controlado. Entonces, sugerida entonces de 5 a 7 gramos por kilogramo por día, no superar de entre 1.400 a 1.500 kilocalorías como carbohidrato, mantener la glucosa entre 140 a 180 miligramos por decilitro. Inclusive, si es que necesita insulina endovenosa en ausencia de diabetes. Ojo, sí, hay hiperglicemia, sí, insulina endovenosa, sí, pero la glucosa debe estar entre 140 y 180. No, que 120, 140. Estamos hablando de quemados críticos, ¿ok? Estamos hablando de quemados críticos. Entonces, la respuesta hipercatabólica va a producir energía y expensas de las reservas de glucosa y la transformación de la masa muscular en fuente de energía, lo cual conlleva pérdidas de masa muscular sin mayor uso de la grasa corporal. El hipermetabolismo y acentuado catabolismo con rápida erosión de la masa corporal magra son las causantes de la morbimortalidad en gran quemados, incrementando el riesgo a infección, reduciendo la capacidad de la cicatrización y alterando la función celular. Lípidos 20% promedio del valor calórico total. Excepcionalmente se puede llegar a 30. Ojo, 30. Omega 3, TCM, ¿ok? Debe ser menos del 30% de las calorías no proteicas, ¿no? Podemos optimizar de 1 a 1.5 gramos por kilogramo la relación de omega 3 omega 6. Deben ser ricas en ácidos grasos omega 3 porque eso va a mejorar la respuesta inmunitaria. Ojo, el omega 3 va dentro y el aporte lipídico no va por fuera. El TCM sí, tienes una energía rápida, sí, una energía rápida para frenar el hipermetabolismo. Siempre y cuando no se repase jamás del 35% del aporte total. Hay que recordar de que el plan es prevenir el déficit de ácidos grasos esenciales, eso sí, ¿no? Pero tampoco debemos dar tanta grasa, ya que las grasas altas en sangre va a inhibir el sistema inmunológico, no nos conviene que se tenga colesterol ni triglicéridos elevados. Las grasas altas en sangre van a inhibir la función hepática ocasionando esteatosis hepática, o sea que no podemos hacer más daño que beneficio. Una revisión de Cochrane demostró que el aporte de lípidos menor al 25% se asoció a una menor incidencia de neumonía. El omega 3 es bueno, sí, menor hiperglicemia, menos efecto catabólico de la proteína, forman membranas selectivas a receptores, menor inflamación de membranas y produce menos difusión hepática, disminuye la síntesis de citoquinas. Acá están las recomendaciones actuales de los macro y micronutrientes en el paciente quemado crítico. Tenemos proteínas, lípidos, glutamina, que está en revisión porque ha salido en estudios donde dice que la glutamina no disminuye la cantidad de días hospitalizados ni tampoco disminuye la muerte en estos pacientes. Sí, no lo hace, pero mejora la función intestinal, la mantiene estable para absorción de nutrientes. ¿Puede evitar la translocación bacteriana? Sí. ¿Ok? Los niveles de cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 microgramos,
zinc de 25 a 40 miligramos, cromo de 15 microgramos por día, vitamina C de 1 a 3 gramos por día, se dice 1 gramo por cada 1000 kilocalorías. Vitamina D tiene un rango de más o menos 70 años, donde puedes menos de 70 años recibir 600 unidades internacionales y más de 70 años 800 unidades internacionales. Recuerden que el gran quemado no se solea, no va a utilizar sol, no va a sintetizar vitamina D por la piel, ¿ok? Vitamina A, 10.000 unidades internacionales y vitamina D de 20 a 25 unidades internacionales. Entonces, obviamente que hay consecuencias de la malnutrición al quemado, pérdida de peso, proteólisis muscular, balance hidrogenado negativo, deficiencia de la cicatrización de la superficie quemada y deterioro de la función inmune. Hay complicaciones del paciente quemado, sí, como alteraciones renales, cardíacas, pulmonares, hepáticas y úlceras por estrés. Entonces, la relación kilocalorías no proteicas, gramos de nitrógeno, tiene que ir más o menos en paciente crítico de UCI de 80 a 100. Nosotros trabajamos a ese nivel. A ver, recordemos que un gramo de proteína tiene 16% de nitrógeno, es decir, un gramo de proteína entre 6.25 me va a dar la cantidad de nitrógeno. El balance nitrogenado es la ecuación que va a restar el nitrógeno que se ingiere menos el nitrógeno que se pierde por orina, ¿ok? Ahora, el nitrógeno excretado se va a dividir en dos, el nitrógeno que se pierde por orina, que es este de acá, y el factor más 4. Este más 4 se va a dividir en dos, que es 2, la pérdida de piel, uñas, y la otra por las pérdidas por las heridas. Entonces, esta ecuación se va a realizar y nos va a dar un valor. Este valor puede ser positivo o negativo. Si el valor es negativo, es de que estamos en deficiencia de nitrógeno. Si el valor es positivo, es que estamos con nitrógeno retenido. Y este nitrógeno que se retiene, que puede ser más 2, más 4, más 6, este nitrógeno lo que va a hacer es favorecer al incremento de masa muscular, porque para eso está. ¿Estamos bien? Esta es otra forma de sacar el balance nitrogenado en quemados. Entonces, en pacientes más allá de la ingesta voluntaria, es requerido el soporte nutricional cuando se tiene quemaduras severas. En pacientes UCI que pueden recibir alimentación por zona nasogástrica, tenemos los que no pueden comer, los que no quieren, los que no deben, los que no comerán, pero sobre todo los que no cubren sus requerimientos nutricionales por vía oral. Y son los quemados. Obviamente con absorción intestinal estable. Estos son los quemados. Por eso que los quemados, la recomendación es la colocación de sonda nasogástrica. Glutamina, dosis, tiempo, 0.5 gramos de glutamina por kilogramo de peso, de 7 a 10 días, algunos autores dicen hasta 14 días. ¿Por qué? Porque la reserva de glutamina se ve disminuida, ya que el músculo da glutamina, el pulmón da glutamina, el hígado da glutamina, pero quien se lleva glutamina son las células del sistema inmunológico, como macrófagos, linfocitos, eritrocitos, el intestino y el riñón. Cuando hay estrés, lo que pasa es esto, de que el músculo que está dañando reduce la contribución de glutamina, el pulmón reduce la contribución de glutamina, el hígado ya no da glutamina, se lleva la glutamina, al igual que incrementa el riñón y sobre todo incrementa la cantidad de glutamina que requiere el sistema digestivo, los intestinos y los macrófagos, linfocitos y eritrocitos, que es lo que se tiene que producir más. Entonces, el pool de glutamina se reduce en situaciones de estrés. Es por eso que se convierte en un aminoácido esencial en situación de estrés. La causa más común es de la deficiencia de micronutrientes, es la ingesta inadecuada, requerimientos aumentados, los procesos malabsortivos, pérdidas excesivas, biodisponibilidad limitada y la combinación de cualquiera de los factores previamente dichos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de micronutrientes? Sobre todo de la vitamina A, que interviene en la cicatrización y el crecimiento epitelial. La vitamina C,
o ácido ascórbico, que es esencial para la síntesis de colágeno y en consecuencia para la cicatrización de las heridas. De la vitamina D, que se ha demostrado de que interviene en la resorción ósea. Recordemos que estos pacientes quemados, aún siendo hombres, van a terminar teniendo una osteopenia, que es una preosteoporosis o una osteoporosis más general en mujeres, y en niños una malformación ósea. Por lo tanto, la vitamina D se hace indispensable en el quemado, sobre todo porque no se sintetiza a nivel de piel. La piel quemada ya no cubre esa función. El paciente quemado, chicos, injertado, quemado, va a usar gorro, sombrilla, manga larga de por vida. Entonces, ¿de dónde va a sintetizar la vitamina? ¿Tú crees que ellos se van a ir a la playa a solearse? Bien difícil, no lo hacen. La deficiencia de micronutrientes como selenio, cobre y zinc va a reducir la resistencia a varios microorganismos e incrementa la tasa de infección por las bacterias, hongos, parásitos y virus. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que los requerimientos de estas vitaminas se van a incrementar de tal manera que van a tener que ser suplementadas, ¿no? Tenemos la cantidad de suplementación que van a requerir estos pacientes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ello. La y que ese trauma le quita el apetito. Entonces, se ve disminuida. Entonces, hay que muchas veces suplementarlos, ¿ok? Entonces, las guías, las diferentes guías, van a dar como sugerencias para la nutrición enteral temprana, el empleo preferente de nutrición enteral antes que la NPT, utilizar la calorimetría indirecta, el aporte calórico para frenar el hipermetabolismo debe darse, pero nunca sobrepasar el 200% del gasto energético basal, ¿no? Dosis adicionales de vitamina A, C, selenio, zinc. El empleo de glutamina hay que evaluarlo, porque ha salido estudios de que no mejora la mortalidad. Sí, pero la mortalidad nunca ha mejorado. Lo que mejora es el sistema, la absorción de nutrientes por el intestino delgado, ¿ya? Entonces, una alimentación insuficiente en una población en signo de pobreza, la nutrición inadecuada en un hospital en la actualidad es un signo de ignorancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la alimentación de este tipo de pacientes y hay que saber metabólicamente cómo va a actuar un paciente hipercatabólico e hipermetabólico. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? Pregunto entonces. Están todos, ¿no? A ver, Lucero, algo que no esté claro, algo que tengamos que conversar, algo que tengas que preguntar. En el caso de los lípidos, profesora, dijo que se tendría que suplementar con omega 3, creo. Claro, los lípidos tenemos que utilizar los mejores, omega 3, TCM, si es que vamos a sobrepasar el 20%, ¿no?, del valor calórico total, que podemos llegar a 25%, del valor calórico total, ya a 25%, pero si vamos a sobrepasar eso, tenemos que tratar de utilizar TCM, omega 3. Ahora, el omega 3 de por sí ya está recomendado, ojo, el omega 3 está recomendado ya en sus pacientes 1 gramo por cada 1000 kilocalorías. O sea, mínimo son 2 gramos que pueden llegar tranquilamente a 3, pero tienen que estar dentro del porcentaje, de grasa. No puede decir por exceso o por fuera darlo, no, tiene que estar contabilizado, ¿ya? Después, dentro de la grasa que se da, grasa saludable, TCM tiene una vía de absorción más diferente y va a darte energía más rápido. Sí, ya en medida de lo posible. ¿Estamos bien? Si no, tendremos que limitarnos un poquito, porque la grasa es proinflamatoria, recuerden. ¿Ya?
A ver, Andrea, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro, profesora. ¿Segura, chicos? ¿Seguro? Van a ver ya tu práctica. Acá tenemos quemados que pueden venir a ver a los pacientes, pero tienen que saber todo esto. Hay mucha revisión bibliográfica, hay mucha parte de la experiencia. Es un trabajo muy bonito, pero acá lo que importa es que cómo pueden manejar a un paciente hipercatabólico, hipermetabólico. A ver, ¿quién más? Todo está claro, vuelvo a repetir, no hay nada que no esté claro. ¿Alguna Una duda? consulta, profesora. Dígame. ¿Lo escucha? Sí. Dime. ¿En qué tanto ayuda la extensión de la quemadura con respecto a su requerimiento? O sea, aparte de ser definición de gran quemado, ¿no? No, la extensión siempre vamos a utilizarlo para sacar el requerimiento. Obviamente, una cosa es 10% de quemadura, otra cosa es 50%, ¿no? Pero el hígado tiene una función limitada también. El hígado no es omnipotente. Es por eso que vamos a parar nosotros cuando nos estemos pasando del 200% del gasto energético basal. Vamos a frenarnos. Por lo general, cuando se tiene 60%, 70%, 80% de superficie corporal quemada, eso va a salir de los cálculos. Va a salir de los cálculos. Sin embargo, vamos a nosotros tener que frenar el aporte y no pasarnos de esa cantidad porque va a haber hiperglicemias y falla hepática. ¿Cómo lo vamos a comenzar a medir? Evaluando la cicatrización. Vemos que eso cicatriza, vemos que crece masa muscular, pero crece vascularizada. Tenemos que dar un buen aporte proteico, tenemos que dar el aporte vitamínico completo y todo va a ir relativamente bien, ¿no? Ojo, un gran quemado, pues, de esa magnitud, el riesgo de muerte es muy alto, es altísimo, ¿ya? Porque no hay piel de dónde coger para comenzar a injertar. Es altísimo, pero sin embargo, sí sacamos pacientes de hasta de 60%, donde de repente mayor porcentaje es de 2% de quemadura y la profundidad no es muy alta, pero sí hemos sacado pacientes. Ahorita tenemos un chico de 55% de superficie corporal quemado, un soldado, que tiene ya creo que 2 meses internado, ¿no? Pero estamos logrando que el muchacho salga, está mejorando. Es mucho el tiempo invertido, mucha buena voluntad invertida. Dios quiera que todo termine bien, porque ha pasado etapas muy severas de infección y sepsis, y que Dios quiera que todo vaya bien, ¿no? Pero sí hemos tenido pacientes de 40, 50% de quemadura, 30% de corporal quemada. Ojo, quemadura eléctrica es otra historia. Hazme acordar a Gabriela para enviarles un paper de quemadura eléctrica, que tienen que leer, porque la quemadura eléctrica es donde llega la descarga y donde sale la descarga. El daño de la quemadura eléctrica es interna porque puede dañar huesos, órganos, corazón, riñón. Entonces, es por eso que es gran quemado. Dice, es quemadura eléctrica, pero tiene 5% de quemadura. O sea, eso no importa. No importa. Lo que importa es el daño interno a la descarga. Los mayores pacientes amputados son los de quemadura eléctrica, porque sale la quemadura por los pies o por las manos quemando los huesos, ¿no? Haciéndolo ya imposible la recuperación. Y más que eso, ya se tornan en un foco infeccioso. Entonces, la amputación en ellos es requerida muchas veces. Es muy doloroso el tema de quemadura eléctrica. Superficies corporales quemadas no tienen mucho, pero sí la descarga eléctrica que se da y el daño interno que se da. Hay un proceso de rhabdombiólisis que hay que prevenir, que va a terminar en un daño renal. Entonces hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo en ellos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dime, Gino. No, a pesar de tener insulina. O sea, puede ser que tu paciente esté disparado en 240. Ya, no debo bajarlo de menos de 100, no debe ser menos de 140, porque la tendencia a hipoglicemia es muy grande en el crítico, el paciente crítico.
Entonces, lo que mata, dijo, la hipoglicemia, no la hiperglicemia. Tú puedes tener tu paciente con 40, 400 de glucosa y va a vivir, ¿ah? Y la hipoglicemia es lo que te va a matar. Entonces, a pesar de insulina, debe mantenerse en ese rango. Sin insulina, también debe mantenerse entre 140 y 180 en quemado crítico, En los pacientes hospitalizados sin infección, pues los rangos normales de glucosa son los adecuados. No importa. Si tiene diabetes, utiliza la insulina titulable, o sea, a minuto por goteo. Y el rango de glucosa debe estar entre 140 y 180. Sí, es porque la tendencia a hipoglicemia es... Mira, hemos tenido muchos pacientes que han tenido la hiperglicemia nada más, tan alta, que le hemos sacado hemoglobina glicosilada. Y no es diabético. Es hiperglicemia pura y dura. Proceso hipercatabólico, hipermetabólico del paciente. ¿Ok? Igual ayudamos con insulina, bajamos el aporte de carbohidratos simples, sí, limitamos, ayudamos en todos los contextos, pero de 140 a 180 en crítico. ¿Quemado o no quemado? ¿Ah? En crítico. No importa si sea diabetes. En el diabético, los picos es lo que hace más daño neurológico. Y obviamente que va a dificultar la cicatrización, ¿no? Va a dificultar la cicatrización, pero el crítico 140, 180. ¿Con insulina o sin insulina? En crítico. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. No, sí. ¿Qué se le da? Sí, hemos tenido pacientes diabéticos inclusive que su glucosa sea moderado y no han sido necesarios. Pero si se dispara, tienen que utilizar insulina. Si con la dieta se mantiene dentro de 140 o 180, estamos tranquilos. Si se dispara, sí, pues como tratamiento. ¿Ok? Si no es diabético y tiene glucosa alta, también se utiliza insulina hasta que cese, que se encuentre dentro del rango. ¿Me dejo entender? Y después ya se deja de usar. Y se deja de usar. No es que no es una enfermedad de fondo. Siempre sacamos la hemoglobina glicosilada para despistaje. Hemos tenido 3, 4 pacientes diabéticos debut con una hemoglobina glicosilada de 10. Pues eso no es del trauma de ahorita, es de tiempo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros, chicos? Bien. Les doy las gracias por la atención prestada, por la dispensa que tenemos hoy día, pero es que es una cita médica de urgencia. Ya, entonces les agradezco mucho por la atención prestada y estamos viéndonos en el examen. ¿Quiénes vienen a quemados, ah? La siguiente semana, a Loaiza. ¿Saben? ¿Quiénes vienen a la práctica? Se comunican con nosotros, ¿estamos bien? Traen guantes, gorro descartable, mandil